Marcel Granier Doyeux, brillante alumno de Luis Racetti y prestigioso médico venezolano, decía que el examen que le había presentado Humberto Fernández Morán era tal vez el más brillante de cuantos se han presentado en nuestra alma mater. El mismísimo Albert Einstein, apreciando en él cualidades fuera de lo común, lo animó a quedarse en Estocolmo para especializarse en neurocirugía y neuropatología. Así comenzó la formación profesional de quien sería uno de los más importantes y reconocidos científicos de su tiempo, Humberto Fernández Morán. En 1939, la capacidad industrial y técnica de Alemania era netamente superior a la de los países europeos. La recuperación económica experimentada tras la Primera Guerra Mundial, favorecida por la ayuda financiera estadounidense y por la necesidad psicológica del pueblo alemán de devolver al país su antiguo prestigio nacional, se manifestó sobre todo en la modernización de las técnicas metalúrgicas y el desarrollo de las industrias químicas y eléctricas. Esto atrajo a territorio germano a miles de estudiantes que buscaban prepararse en estos campos. Uno de ellos, Humberto Fernández Morán, quien vive de cerca los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Desolación, muerte, se harán pilares fundamentales en su formación y aprendizaje. Es uno de los personajes más enigmáticos que está en el siglo XX venezolano, porque Fernández Morán es sin duda alguna el valor científico más alto que tuvo Venezuela en el siglo XX y probablemente en toda su historia, ¿no? Sin embargo, es una personalidad llena de contradicciones y con una capacidad de amor y odio simultáneo en la gente como pocas veces se ha visto. A los 15 años de edad, proveniente de La Cañada, de esas mismas calles donde caminó y creció Rafael Urdaneta, el maravino Fernández Morán, con la aceptación de su madre Elena Villalobos y de su idolatrado padre Luis Felipe Fernández Morán, tomó todas sus valijas rumbo a Múnich, Alemania, donde ingresará a la máxima casa de estudios de medicina. Él desde pequeño siempre fue estudioso, disciplinado y le encantaba hacer experimentos. Entre los experimentos, afortunadamente usando transformadores, hacía experimentos con moscas y con insectos y cosas de eso. Una vez lo hizo conmigo también, me convenció de que probara un alambre de cobre que decía que sabía dulce, y lo que me dio fue un corrientazo que le ocasionó una pela a él. Sus primeros años en la universidad transcurrieron sin mayores contratiempos, hasta que la Segunda Guerra Mundial comenzó a hacer estragos en la ciudad. A los 20 años, el 28 de junio del 44, recibe el título de doctor en medicina, con mención honorífica summa cum laude, en un acto efectuado en los sótanos de la Casa de Estudios durante un fuerte bombardeo. Fernández Morán, en medio de las dificultades, se prepara para regresar a Venezuela. Él soñaba con tener en Venezuela, con hacer de Venezuela lo que fue en los años 50 en el área científica. Yo a veces me pregunto qué hubiera pasado con el doctor Fernández Morán si en lugar de regresar en el año 54 de Venezuela, hubiera regresado en el 58. Hubiéramos aprovechado lo que se llama el efecto dominó, porque su capacidad y su amor por Venezuela y su capacidad para enseñar nos hubiese producido unos cuantos más Fernández Morán. Una vez ambientado en su terruño patrio, Fernández Morán parte a la capital. Debe estudiar un año de medicina tropical y es cuando se le permite hacer la reválida, de la cual sale airoso con la distinción summa cum laude. El doctor Marcel Granier Doyeux, al hacer referencia al examen, dice: tal vez sea el más brillante de cuantos se han presentado en nuestra alma mater. Era una persona muy humilde, humanitario, 100%, humilde, muy atento, trabajador, no daba el tamañito de hombre para su capacidad. Sería en su tierra zuliana, su patria chica, donde Fernández Morán iniciará su carrera en ejercicio como médico en el hospital psiquiátrico durante 3 meses. Allí realizó algunas lobotomías y de allí pasará de lleno a la investigación básica con el deseo de aprender más sobre los tumores cerebrales. Él siempre tuvo una obsesión con el cerebro y con el sistema nervioso y siempre buscó, una de las cosas en las que él demostró mucho interés fue en buscar una complementariedad entre el cerebro humano y las computadoras.
La cosa es que las computadoras estaban empezando, no eran lo que son hoy en día, pero él ya avisoraba que se podía hacer una complementariedad entre el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de una computadora. Y básicamente el cerebro humano es como una gran computadora. Y bueno, o sea que él no estaba muy lejos de esa realidad, ¿no? La experiencia adquirida como médico cirujano lo induce a emprender vuelo de nuevo, esta vez rumbo a la capital americana, Washington, donde se inicia en un curso de especialización en neurología y neuropatología. Se codea con los mejores y tiene la oportunidad de reunirse con el reconocido e ilustre físico Albert Einstein. Una de las cosas que a él lo impactó mucho en esa estadía en los Estados Unidos fue que él logró una entrevista, logró concertar una entrevista con Albert Einstein, el famoso físico. Y entonces Einstein, que tenía muy buen ojo clínico, vamos a decir, conversando con él, aparentemente le pareció que no era el hombre para hacer medicina en esa forma, ¿no? Sino que más bien se dedicara a la investigación básica. Y él le recomendó algunos sitios en Estados Unidos donde lo podía hacer, y le recomendó también el Instituto Karolinska en Suecia, en Estocolmo. Y él decidió por el Instituto Karolinska, y el año 46 se fue a Estocolmo. Este periodo será enriquecedor en todos los aspectos. Termina de desarrollar sus habilidades como científico e inventor. Incursionó en el campo literario. Se desempeñó como agregado cultural y científico de Venezuela ante los países escandinavos. Y hacia el final de su estadía, para ponerle broche de oro, se enamora y contrae matrimonio con una dama sueca, Anna Brovalius, con quien formará un sólido hogar, con hermosas e inteligentes hijas. Una de ellas seguiría a su padre en lo profesional. Él gastó su propio sueldo para investigación. Este pobre hombre nunca durmió. Todo siempre se estuvo estudiando. Tu señora me llama una vez, me mira tan plena. ¿Qué pasa con mi marido? Por esto del laboratorio. Ella tiene que escribir una carta. Él quiera hablar, ella quiera hablar con él, ¿no? Así, estudiando este hombre, todo el día. Esto, mira, cada vez que la veo me tiemblan las piernas, se me seca la boca, pierdo el control, me enredo. De verdad no sé cómo entrarle. Tranquilo, mi pana, yo te hago la segunda. No sabes cómo entrarle. Si cursas el ciclo diversificado y quieres llegar mucho más lejos, busca los fascículos coleccionables Matemática Maravillosa de Fundación Polar, encartados gratis en Últimas Noticias. La manera más fácil de entrarle a la matemática. ¿Quién dijo miedo? Chamo, ya vamos cerrando. Un segundito y termino. Chamo. ¿Necesitas internet y no tienes computadora? TAN TV ya lo inventó, con el plan internet equipado. El primer plan que incluye una computadora, con una inicial de contado, cuotas sin intereses, todo con cargo a tu factura telefónica. ¿Quieres internet pero no tienes computadora? Suscríbete ya. El pitcher se prepara, proseguir en el plato, cuenta máxima, lanza y la bola se fue. Es un batazo de ofertas en Prosein. Porcelanato 30 por 60 molido hasta 38% de descuento. La mayor variedad en cerámicas importadas desde 22.000 con IVA incluido. Increíble sala de baño de lujo con waterflow y lavamano de pedestal desde 339.000 con IVA incluido. Batea y aprovecha las ofertas en Prosein, los expertos en cerámicas. Y recuerda, lo pagas por partes hasta en 36 meses con el crédito más sencillo del mercado. El secreto para dormir sin interrupciones es el nuevo Beauty Rest de Sears.
Su sistema de resortes embolsados de acción independiente mejorado con Super Pocket Coil minimiza aún más la transferencia de movimientos. Cuenta con los sistemas Allergy Care, protección antiácaros del asma y alergias, Ultra Flush con el mejor látex y Non-Flip que elimina la necesidad de rotación. Solo Simmons podía lograrlo. Simmons, dormir mejor gracias a la ciencia. 50-50 todo Toledo. En nuestro 50 aniversario inauguramos una nueva tienda Mega Toledo La Candelaria y lo celebramos con el 50% de descuento en todas las telas de vestir, cortinas y tapicería de todas nuestras tiendas sobre nuestros precios ya rebajados. 50 todo Toledo. 50 aniversario, 50%. Almacenes Toledo, excelencia en telas. Globovisión transmite este mensaje de forma gratuita y obligatoria de conformidad con el artículo 10 de la Ley Resorte. Las misiones bolivarianas mejoran tu tren de vida. Con la misión Huaycaipuro, los derechos de los indígenas se están restituyendo, obteniendo el apoyo de las demás misiones. Las misiones mejoran tu tren de vida rumbo al socialismo. Venezuela ahora es de todos. Sembrar sobre el pasado, sacarle sonrisas al presente y prepararlo para el futuro son algunos de nuestros principios para crecer. En Excelsior Gama nos asumimos con orgullo como la mejor manera de seguirte brindando excelente calidad en productos y servicios. En el Unicentro El Marqués, Reinaldo le garantiza las mejores marcas, los mejores precios, una gran variedad en ropa y calzado y la mejor atención. Pero papá, pero no vamos a llegar al juego. Lo único que no garantizamos en este comercial es que Pablito llegue a tiempo a su juego. En el Unicentro El Marqués, Reinaldo, excelentes marcas, excelentes precios. ¿Ya no juegues más? Imposible. ¿Quién puede hacer eso? Downy Libre Enjuague de Ariel. Si Downy hace eso, yo me lanzo de ese avión. Ariel presenta el nuevo Downy Libre Enjuague, el mejor suavizante que enjuaga y suaviza en un solo paso, porque corta la espuma de tu ropa. En un solo enjuague verás cómo la espuma desaparece, dejándola suave y perfumada. Nuevo suavizante Downy Libre Enjuague de Ariel. ¡Oh! ¡Te apostaría! Corría 1946. Es invitado por el Premio Nobel de Física 1924, Maen Singbach, a trabajar en los laboratorios de microscopía electrónica. Allí se forma como microscopista electrónico. Concibe la crioultramicrotomía 1 y el valioso bisturí de diamante para ultramicrotomía 2. Esta última le lleva a obtener la primera de más de una docena de patentes y 14 años después, en 1967, a recibir el premio John Scott, otorgado también a Jonas Salk por la vacuna antipoliomielítica, a Marie Curie por el descubrimiento de la radio y a Alexander Fleming por el descubrimiento de la penicilina. Él hizo otras contribuciones a las técnicas preparativas de la microscopía electrónica que también han sido muy importantes. Una de ellas es la cuchilla de diamante, la cual él fabricó, diseñó y fabricó utilizando diamantes venezolanos de Guayana. Él introdujo la cuchilla de diamante no solo para hacer cortes biológicos, sino incluso para hacer cortes de metal, en metal y cortes en materiales como la queratina, por ejemplo. Él desarrolla un microtomo, o sea, el aparato donde se ponía la cuchilla para hacer los cortes, y fue de tan buena calidad que él lo patentó, y una empresa alemana, Leitzwetzlar creo que fue, lo fabricó y comercial, lo hizo comercial. Figúrese que era tan importante, tan delgado, que por ejemplo a un virus, que es la partícula más pequeña que nosotros podemos observar con la microscopía electrónica, porque con el microscopio de luz no podemos observarlo, le hacen hasta 3 cortes. Un glóbulo rojo le hacen como 2000 cortes. Un cabello humano
40.000 cortes. Con la instalación del primer reactor nuclear se dio inicio a otros proyectos en la Escuela de Radioisótopos y en el posgrado de Física Médica. Bajo la supervisión y dirección, dio con la fórmula para la creación de la vacuna Salk contra la poliomielitis. Fernández Morán es, sin duda alguna, el responsable directo de la modernización del sistema de ciencia venezolano. No era un hombre cuya cultura fuera mucho más allá de eso, ¿no? O sea, no, en ese sentido no creo que le cabe la palabra sabio. Como uno se imagina los grandes investigadores del siglo XIX y el siglo XVIII, que eran individuos de mentes enciclopédicas, ¿no? Él no era un hombre de una mente enciclopédica, pero era un individuo realmente con un profundo conocimiento de la ciencia. Un hombre con una constancia inimaginable. Simplemente lo que él se proponía lo hacía y lo lograba. Donde quiera que estuvo siempre estaba investigando, estudiando, tenía una gran facilidad para los idiomas, hablaba 7 o 8 idiomas con fluidez, tenía tu etapa formativa adolescente y de adulto joven, lo pasó en Alemania, que en ese tiempo era uno de los emporios de conocimiento y de adelanto científico. Fernández Morán regresa al país en el año 1953 e inicia sus actividades incorporándose como el miembro más joven de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas. Viene lleno de entusiasmo, con la esperanza de llevar a cabo la idea de crear una institución de investigación fuera de los recintos académicos tradicionales. El proyecto de él es un proyecto de grandísima envergadura y eso fue lo que nos enseñó el IBI, que la ciencia hay que pensarla en grande, porque la ciencia tiene que ser así. La ciencia moderna es una ciencia aparatosa en el sentido de que se utiliza las fronteras de tecnología con el instrumental, con el conocimiento, y son grandes equipos multidisciplinarios. Tenía amistad aparentemente con el ministro de Sanidad de la época, el doctor Gutiérrez Alfaro, y quien era por supuesto muy allegado a Pérez Jiménez. Entonces, a través de esa amistad, él llegó hasta Pérez Jiménez y le planteó los deseos que tenía de construir un instituto de investigaciones. Esa era la idea de Fernández Morán, y esa idea se plasmó en la creación del IVNIC, Instituto de Neurología, Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, IVNIC, que luego se convirtió en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en el año 59. Fernández Morán fue el primer director del ICNIC, el doctor Roche fue el segundo director del ICNIC y el primer director del IBIC en el año 59. Entonces el doctor Fernández Morán es un hombre muy noble, un amor de gestión, habla con todo el mundo, con los obreros y todo. Bajábamos un día por Pipe, por ahí para abajo, la carretera de tierra. Iba un señor del campo, con monte de espadilla, malojillo, toda broma. Entonces Pérez parece un momentico. Señor, ¿a dónde va usted? Bueno, yo voy hasta el valle. Bueno, sube de aquí. Sí. Abrí la maleta, le puse su saquito ahí. Y dice, ¿qué lleva usted en ese saco? Bueno, ahí llevo plantas. ¿Para qué? Para venderlas en el valle, por ahí, en la farmacia, bro. ¿Y cuánto hace usted por eso? No me acuerdo bien si fueron 8 o 12 bolívares. Ajá, aquí tiene. Así de simple, tome. Y dejaba allá abajo y después a mandar sembrar las maticas arriba de qué era. Esas eran las cosas de él, así simple, ¿me entiendes? Así, el 29 de abril de 1954 se funda el IVNIC, en un sitio ideal para la creatividad y el quehacer científico, Los Altos de Pipe, a unos 11 kilómetros de Caracas y a 1.756 metros sobre el nivel del mar, sitio con un clima ideal de montaña que se encuentra rodeado de un bello paisaje. El instituto fue creado mediante decreto presidencial como un ente autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, con un presupuesto de 30 millones de bolívares, con Fernández Morán como su director. El doctor Fernández Morán utilizó su prestigio para beneficio de nuestro país, no para su beneficio propio.
él tenía relaciones con grandes científicos de todas partes del mundo y los trajo a Venezuela, los convenció para que el año sabático es un periodo que se toman los profesores universitarios, básicamente los investigadores, para ir a otro lado, como que dice, para coger un airecito, para actualizarse. Para igualar a Fernández Morán, yo creo que es muy difícil, pero indudablemente que con el estudio y el trabajo que él recomendaba, el trabajo en equipo, o sea que no debemos trabajar no debe trabajar una sola persona en un proyecto, sino que debe trabajar varios médicos para que cada quien ponga su aporte, indudablemente dirigido por el que tenga más experiencia sobre el problema. Inspirados en la suavidad para hacerte sentir cómoda. Protectores diarios de Always, tu suave protección.